Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy aquí en TV Salud hablaremos sobre el derecho humano a la alimentación. Hablaremos de esto que es algo muy fundamental para la población, ya que el bienestar y la dignidad de una alimentación al alcance de todos, y no solamente eso, sino que implique también esa nutrición que el cuerpo humano necesita, es fundamental para que éste viva bien. Pero antes de comenzar, queremos presentarles a nuestra invitada. Ella es la profesora Luz Adriana Aguirre, nutricionista y dietista. Ella egresó de la Universidad Nacional, también es magíster en políticas públicas de la Universidad del Valle, está cursando el doctorado en salud pública también en esta misma universidad y ha trabajado en el programa de alimentación escolar PAE en el municipio de Tumaco en los años 2014 y 2015. Ha sido docente de la Escuela Nacional del Deporte de la Universidad Javeriana Cali y es actualmente la directora del programa de nutrición y dietética de la Universidad del Valle. Profesora, bienvenida a TV Salud. Muchas gracias, Mateo. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar tenemos nuestro Vox Pop. Le preguntamos a las personas qué significa para ellos tener un acceso digno a la alimentación, ese derecho. Y esto fue lo que nos contestaron. Para mí, tener acceso a una alimentación adecuada y saludable es poder contar con una alimentación que tenga todos los componentes necesarios para la alimentación propia de cada día y también la accesibilidad a poder tener a ella, ya que a veces los horarios para comer también son muy cortos y no da tiempo, entonces esto provoca que a veces no pueda comer. Para mí, tener acceso a una alimentación sana, adecuada y saludable significa dignidad. Dignidad para poder cumplir con nuestras actividades, con nuestras responsabilidades diarias, con nuestra vida académica y laboral y hacerlo de la mejor manera posible. Para mí, el tener acceso a una alimentación saludable y adecuada es poder tener acceso en el mercado a alimentos que sean saludables, es decir, no solamente tener el acceso a alimentos ultraprocesados, pero que sean a precios más económicos, es decir, que los ultraprocesados no sean más económicos que los saludables, sino que puedan tener un precio menor o igual para que podamos tener esas opciones más variadas y podamos comer más saludable. Bueno, acabamos de ver el Vox Pop, donde las personas de la comunidad de San Fernando nos hablaban acerca de para ellos qué es el derecho humano a la alimentación. Profesora, sabemos que usted está estudiando el doctorado en salud de la Universidad del Valle y es la nueva directora o la directora del programa de nutrición y dietética. Para usted, desde la nutrición y dietética, ¿qué tiene que ver el derecho humano a la alimentación? Pues bueno, inicialmente lo que propone es ver el tema alimentario desde una perspectiva de derecho. Digamos que usualmente se ha visto el tema alimentario como algo de saciar el hambre, como una necesidad netamente biológica o incluso, si se quiere, de suplir ciertos nutrientes, pero se había dejado de lado la perspectiva de derecho. Cuando uno ve el hambre como un tema político, como un tema de derecho, implica articular ministerios, otros actores, la voz de la comunidad y enmarca el tema del hambre en la agenda política, ¿sí? Lo saca del hospital, de la clínica, de lo biológico y lo pone en el debate público. Y entonces implica articulación, implica financiación, implica monitoreo, implica un entramado de actores e instituciones de lo público en pro de que el alimento llegue a las casas. Y desde la mirada nutricional también, ¿qué factores usted cree que son necesarios para que todos tengan ese derecho a alimentarse bien? Pues me parece que uno no puede hablar de derecho humano a la alimentación si no habla del tema de seguridad hídrica, ¿sí? Mucho del discurso de la alimentación saludable y de lo nutricional parte por decir hidrátate bien, vincula el agua para lavarnos las manos, lavar los alimentos, cocinar. Pero Colombia tiene inseguridad hídrica, es decir, muchos lugares no tienen agua potable y hablamos de cómo lavar las verduras, de cómo cocinar, de cómo tomar agua. Yo creo que para poder hablar de lo nutricional como un desenlace esperado de lo biológico a través de un proceso de alimentación y de selección de alimentos, tenemos que hablar de la calidad del agua. Y eso
va a permitir el alcance, la garantía de este derecho. Y pues hablando diferente al agua, ¿qué otros términos o qué otros factores podemos tener en cuenta? Pues como estamos hablando de una perspectiva del derecho, es cómo se activan mecanismos para que los alimentos en cantidad y calidad accedan a los hogares respetando las preferencias y todo el arraigo cultural de los territorios. No hacer como una dieta única, así para fotocopiada todos. que se entrega, sino que responde a una oferta local de alimentos, a unas preferencias y por supuesto pues a un arraigo cultural que los territorios tejen, cada vez se va perdiendo un poco más y que está en riesgo también por las políticas mismas de mercado que pone, digamos, el país. Sí. Entonces yo creo que es lo nutricional, que es algo biológico, que es lo fisiológico, el aprovechamiento de esos nutrientes no tiene un sentido, digamos, auténtico y sostenible en la medida en que no tengamos un ambiente sostenible, una fuente de agua constante, potable y una oferta de alimentos a la que puedan acceder no solo físicamente, sino económica las familias. Entonces aquí tendríamos que hablar entonces por qué derecho, porque el Estado tiene que entrar a modular el tema de los precios, que en la pandemia hubo, digamos, algo de eso, pero que ha sido ausente en los gobiernos. Casi nadie quiere meterse a hablar de cuánto vale la comida. Eso es un tema álgido. Sí, y hablando acerca de eso, ¿cuáles son esos desafíos nutricionales que tienen los colombianos que están en un nivel más bajo de pobreza? Bueno, yo creo que Colombia en general, pues para poder hablar de las barreras que hay, es un país supremamente desigual, ¿sí? Desigual. Y en esa desigualdad habita pues la malnutrición por exceso y por déficit. ¿Qué retos tiene? Pues proteger la alimentación local, creo que es lo primero y para eso habría que pensar cómo se diseñan las políticas del comercio de alimentos, cómo se estructura la misma política alimentaria del país, del departamento y de los distritos o los municipios en este caso. ¿Qué rol juegan los campesinos dentro de esa política? La gente que produce alimentos, cómo se está manejando el tema del uso de la tierra. O sea, para poder decir cuáles son los retos, pues tiene todos los retos por delante, porque saber que la gente usa el terreno para producir comida y esa comida está con un volumen, digamos, suficiente para hacer un comercio justo, que llegue, digamos, que gane el campesino, también garantizarle una seguridad económica a ese hogar que produce alimentos, que cada vez la gente abandona el campo por eso. Y bueno, lo que llevamos hace 50 años, que es cómo se tramita el tema de la violencia en el campo o en los lugares donde se produce la comida, porque, y eso cabe dentro de mirar el hambre como un tema de derecho. Sí, porque es que si el campesino quiere producir y la familia tiene buenos hábitos y tiene con qué comprar, pero el campo está abandonado o está lleno de monocultivos, digamos, ilícitos, o está la violencia insertada allí en el campo, pues va a ser muy complicado. Entonces tienen que trabajar todos los ministerios, el de seguridad, el de agricultura, el de salud y protección social. Por eso es una perspectiva de derecho, porque entran todos. Antes era solo el gobierno y la política alimentaria parecía un plan de desarrollo paralelo. Sí. Eso significa que no hay cómo cumplirlo. Y lo otro es que era desfinanciado. Eso es parte de, digamos, de la línea de quiebre, del talón de Aquiles de la política alimentaria del COMPE 113 en su momento. Se desfinanció y estaba solo, o sea, no tenía un entramado de actores que con esta perspectiva de derecho invita y casi que, pues si se puede decir así, forza, obliga a que el gobierno diga, venga, es que el hambre tiene que ver con usted y con usted también, con el de vías. Son varios actores, claro. Porque si el Ministerio de Transporte no se mete, ¿cómo va a llegar la comida a los territorios donde no hay vías? O sea, hay comida, qué chévere, pero ¿y cómo entro allá? Si hay conflictos, si no hay vías. Entonces, precisamente creo que eso es la oportunidad de que se hable de un derecho humano a la alimentación. Sí, sí, tiene mucho que ver con las políticas públicas que actualmente están. Claro. Y la idea de poder entonces poner en los ojos de todos los colombianos cómo se está tratando esto. Profesora, tenemos en la próxima nota, hablamos con Oliver Medina, el coordinador de precios y mercado de la Central de Abastecimiento del Valle de Cauca, Cavasa, y nos cuenta un poco de cómo estamos en el Valle del Cauca y en Cali actualmente en términos de alimentación. Esto nos dijo.
En esta nota de TV Salud nos encontramos en Cavasa, la central de abastecimiento del Valle del Cauca, en compañía de Oliver Medina, quien es el coordinador de información de precios y mercados aquí en la central. Oliver, ¿de dónde provienen los alimentos que consumimos en el Valle del Cauca? La central de abastos está siendo abastecida principalmente por el sur del país, que catalogamos como nuestra despensa, especialmente en aquellos productos de consumo de volumen. Tal es el caso de la papa, la zanahoria, la remolacha, la cebolla cabezona, algunos frutales como el lulo, la mora. El producto que producimos aquí en el Valle en estos momentos ocupa la segunda posición en cuanto al abastecimiento. Se destacan principalmente lo que son verduras, hortalizas y el grupo de las frutas. También nos está ingresando productos del altiplano cundiboyacense, que podría ser nuestra tercera fuente. Oliver, ¿y cuál es el aporte o la importancia de Cavasa para la soberanía alimentaria de la región? La central de abastos ocupa un lugar muy importante en lo que concierne a la seguridad alimentaria de la región. Afortunadamente tenemos un grupo de comerciantes, de transportadores y de agricultores, y por supuesto la operación que realiza la central para garantizar todo lo que concierne a la seguridad alimentaria. Cavasa hace un gran aporte social, y esto es llevándole alimentos a la población vulnerable, a la población que está necesitando del aporte de la central, y por supuesto de todos nuestros comerciantes mayoristas que a buena voluntad hacen sus aportes para que todas estas fundaciones que están llegando aquí a la central en lo concerniente a los alimentos. Cavasa principalmente lo que está buscando es evitar el desperdicio de alimentos que sale aquí en la central, y los estamos llevando a un comedor que nace de la unión de varias fuerzas, de varias empresas a raíz del estallido social. Ese comedor lo tenemos en el Carmelo, y ahí optimizamos todos los alimentos que nos donan los comerciantes. Nace a raíz de todos estos vacíos sociales que se nos presentan en la región y de todos, digamos, los actores que tenemos aquí dentro de la central. Entonces lo que queremos es integrar todo eso para dar mayor bienestar y mejorar la calidad de vida a todas las personas que estamos dentro de la central. Bueno, profesora, cuéntenos cómo influye una nutrición balanceada para que a futuro la población no sufra de enfermedades que le causen problemas a su cuerpo. Pues bueno, lo primero es que el ser humano tiene unas etapas, y en esas etapas tiene unas necesidades y también tiene unas habilidades para suplirlas. Sí. Entonces yo creo que si la dieta se consigue una dieta, digamos, balanceada, pues aporta los nutrientes en la medida en que los necesita el cuerpo, no más y no menos. El tema es que la gente no come nutrientes, la gente come alimentos. Entonces creo que si la gente comienza a conocer un poco más de lo que los alimentos aportan, pero desde una perspectiva científica de verdad, no desde de los imaginarios de lo que el alimento es o no es, puede llegar, digamos, a armar un mejor plato y poder recibir los macronutrientes como pues las grasas, proteínas o carbohidratos sin limitaciones, y también los micronutrientes como el hierro, el zinc, tan importantes para el crecimiento y la salud. En este caso, ¿cómo influye la educación alimentaria y nutricional, que actualmente también yo creo que no solamente que nos dan en los colegios, que nos dan en la familia, sino también lo que ven día a día por televisión, por internet, por redes sociales? ¿Cómo influye eso a lo que estamos hablando hoy en día? Pues yo creo que actualmente hay que considerar mucho esa exposición a pantallas, porque las pantallas logran persuadirnos a la hora de definir o de seleccionar los alimentos. Yo creo que el país tiene un gran reto en hacer sus estrategias de educación, información y comunicación alrededor de lo que es la alimentación saludable o la mejor forma de seleccionar los alimentos, que no se quede solo, digamos, en cartillas, sino que comience a... Yo siempre tengo una pregunta, y es ¿por qué en los canales públicos no tenemos publicidad sobre las guías alimentarias en las que el país invierte tanta plata? O sea, hay un montón de producción científica frente a cómo llegar a tener un estado nutricional saludable, pero se queda en las universidades o en el nivel técnico de los nutricionistas cuando operativizamos algunos programas, o de pronto en el profesional de salud que también trabaja la educación, pero nos falta estar en los hogares, en los celulares,
de las personas, porque mientras nosotros no estamos hablando de qué aportan las verduras y cómo mejoran la vida, están los comerciales de la publicidad que están prácticamente sin regulación sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, sobre nuestros adultos, y fíjese que actualmente los adolescentes y los jóvenes, personas entre 14 y 26 años, están consultando principalmente en Cali en los últimos 5 años por enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades de los adultos mayores, o eran enfermedades ya que uno esperaba en la vejez por el desgaste. Entonces yo sí creo que hay que entrar fuerte con el tema de educación en todos los entornos, en el laboral, en el educativo, por supuesto en los hogares, y pues entramos en los hogares a través de las pantallas, creo yo, o en el radio, que también es un medio muy importante. Sí, ¿cómo podemos desmitificar ciertos alimentos que consumimos día a día, que precisamente por estos televisores, por celulares, nos están entrando a nuestra cabeza y estamos pensando que son saludables cuando en realidad no lo son? Yo creo que la política que actualmente tenemos de sellos es un gran avance. Eso es clave. Tiene todas sus limitaciones, por supuesto, pero es un gran avance porque le está diciendo al consumidor, oye, hay una información importante para ti aquí, detente. Hay mucha gente que es un poquito como escéptica y dice, no, eso es lo mismo, yo lo como pero con trauma, veo los sellos y como, pero ahora como con más trauma. Yo creo que invita a la industria a evitar, digamos, el tema de tener como una mala fama, y los está llevando, porque es lo que está pasando en la industria alimentaria en los últimos 6 años, sí, a transformar sus mezclas, a mejorar sus productos, de modo que tengan un menos impacto en la salud. O sea, los trajo hasta acá. Esa perspectiva misma de derecho le dice es que venga, la industria alimentaria muy interesante y todo, pero fíjese que estamos teniendo problemas en el área de la salud, que está además desfinanciada, porque la gente está comiendo mal. Entonces yo creo que ese tipo de políticas que tienen muchas limitaciones, que tienen que cursar ciertos tiempos para presentar, digamos, avances, están empezando a generar por lo menos preguntas en el consumidor. Y lo otro es ser consumidores críticos no solo de alimentos, sino de contenido, porque ahora nos están educando muchos influencers que a veces ni siquiera saben de alimentos y están, digamos, como promoviendo información falsa sobre comida, y algunos son profesionales de la salud, lamentablemente. Entonces yo creo que también hay que ser un consumidor de contenidos muy crítico. Es así, sí. Hoy en día vemos mucho lo que son estos influencers que dicen ser personas que saben, por eso nos transmiten mucha información y la verdad no lo son. Pero ahorita en nuestra nota sí tenemos a alguien que sabe mucho. Ella es la profesora Sara del Castillo, es docente de la Universidad Nacional de Colombia, y ella nos va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver el tema ambiental en la seguridad y salud alimentaria. Esto nos dijo ella. Mi nombre es Sara del Castillo Matamoros, soy profesora hace más de 22 años en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy la directora de extensión de la sede de Bogotá, pero hace 12 días apenas entregué la dirección del Instituto de Estudios Ambientales, donde duré un poco más de 2 años, conectando estos temas de lo alimentario, lo nutricional con los temas ambientales. Las prácticas alimentarias desde hace muchos años han planteado unas formas de configurarse que efectivamente privilegian en las dietas alimentos que tienen altos impactos en el ambiente. Al hacer un análisis de, por ejemplo, el consumo alimentario, las prácticas alimentarias, las que denominamos de alguna forma los nutricionistas de mejor manera patrones alimentarios de las poblaciones, encontramos que la participación de las dietas de la carne, por ejemplo, de bovina, el arroz, que es producto de un monocultivo que ni siquiera es originario de nuestro país, pues son consumos que generan demandas y presiones a la producción de alimentos, que obviamente responde a un modelo de producción agroalimentaria muy vinculada a un modelo económico que es hegemónico. Y precisamente esas dietas que se configuran, esos patrones alimentarios que los nutricionistas técnicamente llamamos dietas, que se configuran con una composición particular, son dietas que están de alguna forma orientadas, sesgadas a esos alimentos, la mayoría,
en un malentendido, digo yo, de la forma de consumo saludable. Y es, si fuese realmente una apuesta de prácticas alimentarias hacia un consumo saludable, los impactos en el ambiente no serían los que tenemos. Creo que es muy importante también entender que el relacionamiento que tenemos con los ecosistemas tiene que tener hoy un sentido en la lógica del análisis de la complejidad de llegar o tener un sistema alimentario garante de soberanía alimentaria, porque precisamente ese tipo de producción con monocultivo, de producción vinculada a la producción bovina de gran extensión, pues efectivamente lo que está es afectando, presionando de manera muy agresiva a los ecosistemas, a esos ecosistemas que además son en los cuales está pues el futuro de la humanidad. Si se pensase una relación realmente permanente, como debe ser, directa entre ese determinante ambiental y lo alimentario, serían otras las decisiones que se toman. Promoveríamos mucho más la producción de frutas, verduras o de todos los productos, pero en pequeña escala, y favoreciendo eso lo que llamamos la agricultura campesina, la agroindustria rural campesina, que efectivamente tiene impactos mucho menores en las variables ambientales. Bueno, acabamos de ver a la profesora Sara del Castillo, ella es de la Universidad Nacional de Colombia y nos acabó de hablar de la importancia que tiene que ver también el ambiente, el medio ambiente con todo lo de la soberanía y seguridad alimentaria. Pero ahora necesitamos saber, profesora, cómo influye también nuestra cultura y nuestros hábitos a la hora de tener una buena alimentación. Pues bueno, nosotros como seres humanos somos seres sociales, ¿sí? Y dentro de del intercambio de ideas y de pensamientos hay también rituales y ahí también hay celebraciones con comida. Entonces yo creo que el tema de la cultura hay que saberlo mantener sin de pronto sacrificar el tema de lo nutricional, pero no implica solo los alimentos, implica además otras conductas, por ejemplo como hacer actividad física, hidratarse adecuadamente y considero yo que no hay una forma de hablar de hábitos saludables metiendo la gastronomía y la cultura allí a competir, porque es como cuando alguna vez alguien me dijo, ay no, organícele las calorías a esa bandeja paisa. ¿Para qué? Si es un plato, digamos, ancestral y gastronómico de allí, o sea, los platos centrales en los que nosotros expresamos la cultura a través de los alimentos son esos y no son otros. Y revelan también unos alimentos disponibles ahí en ese tipo de rituales que hacíamos. Yo creo que la pregunta es cada cuánto nosotros tenemos ese tipo de consumo de alimentos y cómo nosotros en otros espacios donde no hay esa ritualidad o ese tipo de alimento concreto estamos incluyendo alimentos como las verduras y las frutas que aportan bastante fibra, que ayuda a prevenir todo el tema de malnutrición, ¿cierto? Por sobrepeso o obesidad, pero también hay que pensar que en lo cultural, por el lugar en donde la gente habita, sus itinerarios, hay unos vínculos y unos desamores con los ciertos alimentos. Hay lugares en donde no crece la verdura y jamás has visto una verdura en tu casa, o por tu estatus socioeconómico nunca has visto una espinaca y en el programa de alimentación escolar te lo ponen. Tú tampoco, el tema de los hábitos saludables a veces conflictúan con la realidad, porque la gente come no porque tiene nutrientes, sino porque lo conoce, tiene un vínculo con ese alimento, su abuelita se lo preparó, ¿sí? Lo vio en su casa, lo vio bien o lo vio mal y eso lo distancia o lo acerca a la comida. Entonces yo creo que en la cultura están también las pautas de crianza y bueno, y los hábitos que la familia forjó, pero que no es una decisión de la familia. A veces están metidos en los modos de vida en donde según el estrato usted habita. Por ejemplo, si usted tiene que trabajar a las 7 de la mañana en Cali y vive en Candelaria, entonces yo qué tal, desayuna siempre antes de salir de la casa. Entonces a veces es un reto hablar de hábitos alimentarios saludables cuando uno ignora los desplazamientos, el transporte, el número de familiares del hogar. Por eso hablar de comida es algo tan delicado. Yo siempre digo eso en las clases, cuando a usted le preguntan si usted se come eso, usted diga sí, ¿qué le importa? Porque la gente no sabe nuestros itinerarios. Sí, claro. Tú solo ves algo que se está comiendo esa persona hoy, tú no sabes los otros días que está haciendo, tú no sabes ese vínculo que tiene con esa comida, tú no sabes a qué familiar le recuerda, a qué momento. Y cómo vincular alimentos saludables nuevos también es un reto incluso en los adultos.
por lo que te digo, digamos, venimos también de una época en donde las verduras tampoco es que tuvieran tanta promoción como ahora, entonces es exponerse a ese tipo de alimentos, a sus bondades y también crear el hábito con preparaciones que sean, digamos, atractivas. Anteriormente, nosotros tenemos una cultura culinaria de sobrecocción, todo es cocido quizá, entonces la zanahoria súper cocida tiene una sensación, una palatabilidad diferente. Ahora hemos explorado otros métodos de cocción que vinculan un poco más a la gente con comer verduras de otra manera. Sí. Entonces es un juego, mejor dicho, es en la cocina el juego también. Hablando un poco de eso, ¿qué es importante a la hora de cocinar y saber si esto me va a contribuir a la obesidad o contribuir a la malnutrición? Yo creo que algo muy importante es identificar los sitios de compra. Muchas personas no saben, pero cuando van a un lugar en el que usualmente compran, ellos piensan que ellos deciden qué comprar. Pero resulta que los lugares de compra tienen también unos circuitos que han sido diseñados por otras personas para que nosotros compremos ciertos alimentos antes y no otros más nutritivos, ¿cierto? Sí. Porque tú metes al carrito y vas sumando y llega un punto en que se acaba y a veces lo que es más nutricional, lo más natural está en otros lugares. Entonces primero es el lugar de compra. Eso es súper importante. No es igual si es la galería, no es igual si es el Fruver, no es igual si es la tienda que tiene poquitas verduras, o sea, ¿en dónde estás yendo a mercar? ¿Qué es lo que estás viendo para poderlo comprar? Segundo, pues son los precios, ¿no? Tercero es, ¿qué tanto sabes de cocinar? A muchas mujeres, de pronto, a muchas personas, bueno, muchas mujeres, digo en mi caso, nos decían que la comida era como, cocinar era como una especie de castigo. Por ejemplo, si alguien no sirve, entonces está en la cocina. Entonces, cómo vemos a la persona que cocina también es súper importante, ¿sí? Que la persona que cocina tiene unas habilidades y tiene unas aficiones también por el cuidado o tiene unas obligaciones con el cuidado algunas veces, pero es que tanto nosotros sabemos qué son los alimentos y cuáles son sus cambios nutricionales. De hecho, nosotros en el programa de nutrición estamos gestionando un taller de cuáles son los cambios nutricionales en preparaciones sencillas en alimentos de origen vegetal por ahora. Y es que nosotros cada vez sabemos menos de alimentos y menos de preparaciones. No es una decisión de nosotros. Salimos las mujeres de la cocina a trabajar, a estudiar, ¿cierto? A ocupar un lugar en la sociedad diferente y eso implica también que se hayan abandonado un poco esa transmisión de qué se cocina, cómo se cocina. Entonces, no es responsabilidad solo de las mujeres, sino de la sociedad en general. Sí, no, y hoy en día creo que hay más hombres también que se están adentrando al término de cocinar. Creo que siempre lo he sabido, sí, pero claro, ahora más que antes, sí. Bueno, algo importante que debemos hablar es sobre políticas públicas. Ahora nos comentaba lo de los sellos, que ha sido algo interesante que también ha puesto como un tate quieto a las grandes industrias. ¿Qué otras políticas públicas nos podrían servir o que se hayan realizado en otros países y podríamos como implementarlas acá? Yo creo que, como dice mi profesor Byron, una política pública no se le niega a nadie. Ahora, nosotros somos muy buenos haciendo políticas en el papel. Yo creo que las políticas que tenemos, pienso yo que son suficientes. Hay, por ejemplo, políticas para la obesidad, en donde se están empezando a pensar los espacios de construcción con lugares para hacer actividad física, porque no es solo la malnutrición un problema de lo nutricional, sino también es del de disfrute, ¿sí? Y de la actividad física, de los espacios donde haces actividad física. También, por ejemplo, tenemos políticas para la reducción del sodio, genial, que ayuda mucho a controlar el tema de la expresión de la hipertensión, otras enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos la de los sellos, tenemos incluso, hay ya políticas de cómo se deben construir los edificios para garantizar un estado, digamos, de armonía en las personas, porque la comida también es una expresión de cómo estamos mentalmente, y tenemos políticas de salud mental que también tiene mucho que ver con lo alimentario. Yo creo que tenemos varias políticas que ya trabajan. Lo que nos toca es financiarlas y trabajar más articulado. A veces, yo ahorita en mi investigación doctoral me he dado cuenta que las entidades públicas hacen muchísimas cosas, pero a veces no saben qué tanto hacen, hacia quién lo dirigen, ¿sí? Entonces yo creo que nos falta un poco conversar más entre entidades para que no se dupliquen esfuerzos, para que se potencialicen recursos económicos y actividades. Pero yo creo que las que tenemos son suficientes. Lo que hay que hacer es evaluarlas antes de que se acaben y tener, digamos, decretos que permitan la flexibilidad a la hora de actualizarlas. El tema de las políticas, lo importante es que sean
diseñadas con múltiples actores, sobre todo aquellos que van a ser sujetos de derechos de estas políticas, no solo de los elaboradores o los tecnócratas de políticas, sino quienes son sujetos de derechos, que son los que viven la problemática que se supone que esas políticas pretenden, digamos, las brechas que pretenden cerrar. Entonces Claro, yo creo sí. que es un trabajo de todos. Claro, hay que involucrar también a la comunidad en esto, dar a conocer estas políticas o estos programas y también tener como un control y vigilancia. Precisamente en nuestra próxima nota hablamos con Lina María Hurtado, ella es líder en nutrición de la Secretaría de Salud de la ciudad de Cali, y con ella hablamos acerca de este tipo de políticas o programas que tienen desde la Secretaría y cómo las dan a conocer y cómo las hacen cumplir. Miremos esta nota. En esta nota nos acompaña Lina María Hurtado, ella es líder de nutrición en la Secretaría de Salud Distrital de Santiago de Cali y nos hablará sobre los programas que existen de alimentación y nutrición en la ciudad. Lina, ¿cuáles son estos programas y en qué consisten? Bueno, desde la Secretaría de Salud hacemos parte de la vigilancia para el cumplimiento del Acuerdo 470, que es la política pública de seguridad y soberanía alimentaria. La Secretaría de Salud tiene alrededor del 50% de los indicadores del cumplimiento de esta política. Esta política viene trabajándose desde el año 2019 y dentro de todos sus ejes tiene muchas actividades. Obviamente no está solamente la Secretaría de Salud, esta política está a cargo de Bienestar Social, del DACMA y de otras secretarías y dependencias de la alcaldía, pero desde la Secretaría de Salud hacemos varias intervenciones que buscan mejorar y llevar a la implementación total de la política pública. Dentro de ellas están las intervenciones a restaurantes, centros gastronómicos, centros comerciales con actividades de capacitación, promoción de la alimentación saludable. Tenemos también actividades de tienda escolar saludable, que es un proyecto bandera desde la Secretaría de Salud, donde tenemos un decreto que se acabó de firmar ahorita en diciembre del año pasado, que es el decreto 918, donde hablamos de una política de alimentación totalmente saludable para las escuelas y las instituciones educativas de Santiago de Cali. Y pues el proyecto más fuerte y el que lleva pues mucho más tiempo avanzado es todo el tema de la vigilancia alimentaria y nutricional. Tenemos varios sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional llamados SISBAN, materno, todas las gestantes de la ciudad que van a su consulta de control prenatal, hacemos un seguimiento del estado nutricional de estas gestantes, SISBAN infantil, que es donde vigilamos todos los niños menores de 5 años que también van a su consulta de atención integral, SISBAN escolar, donde nosotros mismos vamos a las instituciones educativas y en este proceso de acompañamiento, de alimentación saludable, hacemos toma de datos antropométricos para verificar el estado nutricional de los escolares, y también tenemos el SISBAN adulto mayor, que son los datos nutricionales de todos los adultos mayores que asisten a sus consultas de riesgo cardiovascular o enfermedades crónicas no transmisibles dentro de las EPS, y además pues todo el seguimiento que hacemos a los niños ya diagnosticados con enfermedad por la ficha 113 con desnutrición aguda. Lina, y en cuanto a nutrición, ¿cómo se encuentra actualmente la ciudad? Bueno, específicamente hablando de la vigilancia que hacemos desde la Secretaría de Salud, de manera general yo les puedo decir que en las gestantes encontramos que el 37.8% cursa con un embarazo con un estado nutricional adecuado. Es decir que más del 65, casi el 70% de las gestantes están con un embarazo con alteraciones nutricionales, ya sea porque están desnutridas, ¿cierto? O tienen un bajo índice de masa corporal para su edad gestacional, o tienen exceso de peso en relación a su condición pues, de gestación. Y esto pues impacta directamente en la condición nutricional de los recién nacidos, que tienen complicaciones al nacer y que ya pues nacen con una condición de alteración nutricional. En cuanto a la desnutrición o los indicadores nutricionales en los niños menores de 5 años, podemos hablar que del 2019 al año inmediatamente anterior, 2023, encontramos una duplicidad, es decir, se aumentó en el doble los indicadores nutricionales en todas las variables, hablando de desnutrición aguda, desnutrición crónica, el riesgo de sobrepeso y obesidad. O sea, tanto el defecto, es decir, la desnutrición y el exceso de peso se duplicaron. Digamos que esto es el reflejo de muchas situaciones que ha vivido nuestra ciudad, directamente hablando en el impacto en la alimentación, todo el tema de la pandemia, donde se dificultó el acceso a los alimentos, todo el tema del estallido social, que también dificultó y aumentó el valor de los alimentos, que hizo que se cambiara incluso algunas dietas. Y el tema importante es que a pesar de que esos indicadores pues, son alarmantes, la Secretaría de Salud continúa trabajando en el proceso para mejorarlos, para hacer el acompañamiento, y hemos logrado pasar, por ejemplo, de 4 mortalidades o de 13 mortalidades en el año 2013 por desnutrición en menores de 5 años a 0. Bueno, acabamos de escuchar a Lina María Hurtado, ella es jefe líder en nutrición de la Secretaría de Salud de la ciudad de Cali, y hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Profesora, nos comentamos un poco de todo lo del derecho humano a la alimentación, lo importante que es conocer todo lo de políticas públicas, todo lo de producción,
y también lo de sistemas de alimentación, que es importante. Totalmente, los sistemas alimentarios juegan un rol muy importante para que todo este entramado pues suceda, para que la garantía del derecho humano pues sea efectiva. Así es, profesora. Para despedirnos, unas últimas palabras, recomendaciones muy puntuales sobre nutrición. Pues básicamente si van a hacer algún cambio en su alimentación, consulten a un profesional en salud, preferiblemente un nutricionista, y sean muy críticos con el contenido que consumen frente a lo que es la alimentación, no promover, digamos, mitos alimentarios, y bueno, el clásico de siempre es fomentar la lactancia materna, que es el primer alimento. Eso va a ayudar a que socialmente tengamos muchísimo más desarrollo, a propósito que acaba de pasar la semana de la lactancia materna. Así es, Entonces, profesora. total. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos otra semana aquí en TV Salud. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Chao, chao.